Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es una gran alegría, un enorme privilegio poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos a nosotros acompañarles día con día, semana con semana, mes tras mes durante estos últimos años. Creo que ha sido de mucha bendición poder abrir la palabra del Señor y meditar, observar y rescatar estos principios bíblicos prácticos para aplicarlos a nuestra vida cotidiana. El día de hoy, pues vamos a meditar en la escritura ubicada en el libro de Ezequiel, en el capítulo número 23, y vamos a ir desde el versículo número 36 hasta el 49. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: factura final, factura final. Y sabe, es que el pecado es algo que a nosotros sencillamente no nos conviene. Deberíamos de entender que mientras nosotros nos obstinemos al tratar de apartarnos del Señor, pues cada una de estas situaciones nos va a traer consecuencias, consecuencias dolorosas, consecuencias tristes, y deberíamos de reconocer que lo mejor que podemos hacer es procurar vivir una vida de santidad, tratar de vivir una vida de acuerdo a lo que el Señor espera de nosotros a través de su palabra, y rendirnos completamente a su voluntad para poder nosotros entonces avanzar en la vida, tanto de manera personal como en nuestro matrimonio, como en nuestra familia. Y creo que este pasaje de la escritura nos va a hablar un poquito acerca de lo interesante que es el pecado, más bien las consecuencias que nos trae el pecado en nuestra vida. El libro de Ezequiel nos ha dado un tremendo desafío, nos ha hablado directamente, nos ha llevado a un momento de confrontación en nuestra vida cristiana, y anhelamos verdaderamente que el Señor esté hablando a tu vida, y sobre todo no para llenarte de culpa y no para llenarte de tristeza, sino más bien para examinar nuestra vida y entonces hacer las modificaciones adecuadas para poder tener una vida cristiana abundante, plena y satisfecha delante de nuestro Dios. Bueno, creo que hay por lo menos tres enseñanzas de este pasaje de la escritura, de esta meditación que titulamos así: factura final. La primera enseñanza nosotros la observamos a partir del versículo número 36 hasta el versículo número 39. Y le pusimos de la siguiente manera: número uno, el pecado siempre exige un precio. El pecado siempre exige un precio. Creo que ya te has dado cuenta que el pecado siempre te va a llevar más lejos de donde querías llegar, y te va a costar más de lo que tú habías tratado o en algún momento negociado para pagar, ¿sabes? El pecado siempre nos traiciona y nos perjudica más de la cuenta. Vamos a la lectura de la palabra, ¿te parece? Versículo número 36 al 39. Dice: y me dijo Jehová: hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ahola y a Oliva y les denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos, han fornicado con sus ídolos, y aún sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego, quemándolos. Aún me hicieron más, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis sábados, pues habiendo sacrificado a sus hijos, a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo, y esto lo hicieron en medio de mi casa. Qué tremendo panorama, qué tremendo momento. El Señor confronta a su pueblo a través de esta parábola, de este ejemplo de estas dos hermanas que en algún momento habían pertenecido a Dios, pero que ahora el profeta les está diciendo, saben, ellas lo que habían hecho es que fueron adulterando, fueron pervirtiéndose en su pecado. Y recuerda muy bien que el pecado siempre nos va a costar algo. El pecado no viene de gratis. El pecado siempre va a traer consecuencias a nuestra vida. Aquí se nos habla de estas dos hermanas, esta comparación entre Samaria y Jerusalén,
con estas dos hermanas, que dice en el versículo 37, hablando de que el pecado va incrementándose y que en algún momento puede parecer placentero, pero al final trae consecuencias muy devastadoras. Por ejemplo, observamos cómo el pecado en el versículo número 37 va incrementándose, dice, porque han adulterado. Primeramente hay un adulterio y luego dice, y hay sangre en sus manos, hablando de la muerte, hablando de asesinatos, hablando de que en algún punto el pueblo de Dios pues había cometido ese terrible pecado, ¿verdad? De derramar sangre. Y luego dice, han fornicado con sus ídolos, hablando de esta idolatría, que es algo que al Señor le duele mucho en su corazón cuando el pueblo de Dios lo hace. Pero el punto central aquí es que en el versículo número 37 dice, y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Qué terrible momento donde el pecado nos va pervirtiendo, nos va degradando y probablemente las personas que están sumidas en ese tipo de pecados, pues ni siquiera se dan cuenta de la cantidad de escarnio que hacen delante del Señor. Ceder al pecado, ceder a pecados pequeños progresivamente nos va a llevar a que cada pecado va a ir incrementándose, va a ir incrementándose y cuando nos demos cuenta ya estamos arrastrando pecados más grandes, esclavizados a una vida de tristeza y de desilusión. Cada decisión que nosotros tomamos para desobedecer a Dios deja profundas heridas en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Y aquí observamos cómo el pueblo, este pueblo que aparentemente era el pueblo de Dios, pues se había atrevido a entregar a sus hijos a los ídolos, quemándolos, pasándolos por el fuego, incluso habían tenido la desfachatez que después de haberlo hecho el mismo día, todavía podían entrar al templo, todavía podían tratar de presentarse delante de la presencia de Dios, tratando o pretendiendo de vivir una vida ambigua, una vida dividida, una vida donde por un lado adoraban ídolos y por otro lado pretendían, ¿verdad?, estar delante de la presencia de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude para vivir una vida de integridad, que el Señor nos ayude para poder realmente vivir una vida de santidad y mantenernos fieles con este Dios maravilloso. Bueno, hay una segunda enseñanza que podemos rescatar a partir del versículo número 40 hasta el versículo número 44. Le pusimos de la siguiente manera: el pecado expone nuestra vergüenza. Claro, una vez que pecamos, una vez que vamos haciendo transgresión sobre transgresión, pues al momento no lo observamos nosotros, pero al final el pecado se va a descubrir. Dice el versículo número 40, además, enviaron en busca de hombres que vinieran de lejos, a los cuales habían sido enviado un mensajero y vinieron, por amor de ellos te lavaste, te pintaste los ojos y te ataviaste con adornos, te sentaste sobre un suntuoso estrado, fue preparada una mesa delante de él y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite y se oyó allí el bullicio de una multitud que solazaba con ella y con los hombres de la gente común. Había sabeos traídos del desierto y pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre sus cabezas. Y dije respecto de la envejecida en adulterios, todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos, porque vienen a ella como vienen a una prostituta, así vienen a Ola y a Oliva, mujeres depravadas. Y aquí se abre entonces este panorama donde el pecado ya se descubre sin ningún tipo de vergüenza. Aquí compara al pecado del pueblo de Israel como una mujer que va y trae a sus amantes y se prepara y se baña y se viste y se adorna y al final va prevaricando en contra de nuestro Dios. ¿Sabes? Esas dos hermanas se adornaron para traer hombres lejanos, como lo menciona el versículo número 40, pero recuerda muy bien que el pecado siempre promete brillo, pero termina dejando una terrible oscuridad. Vamos a examinar nuestra vida, vamos a venir delante del Señor y vamos a reconocer
nuestra necesidad de Dios. Sabes, buscar la aprobación de personas en el mundo de alguna manera nos va a llenar de mucha desilusión y de mucha vergüenza. El versículo número 43, 44 y 42, pues nos hablan de eso precisamente, de ese momento de tremenda desilusión, ¿verdad? Que se tiene en la vida. Hay una expresión que me gusta aquí, dice el versículo 43, y dice, y dije respecto de la envejecida en adulterios. Me habla entonces de una mujer que se ha mantenido adulterando durante toda su vida e incluso ha ido envejeciendo. Querido hermano y querida hermana, no permitas que tus días sigan pasando sin regresar a nuestro Dios. No permitas que el momento de tu madurez, en el momento de que vayas hacia la transición de la vejez, todavía tu corazón vaya desviándose por otros horizontes. Vamos a regresar y vamos a buscar la presencia de nuestro Dios y podemos comenzar ahora, en este día, pidiéndole al Señor que nos perdone y que nos ayude. Bueno, hay una tercera y última enseñanza que podemos nosotros observar a partir del versículo número 45 hasta el versículo número 49. Y le pusimos de la siguiente manera, número 3, el pecado termina en juicio, pero Dios ofrece restauración. Los versículos que vamos a leer a continuación nos hablan precisamente de ese juicio, de ese momento donde Dios, en medio de su amor y en medio de su misericordia, todavía Él ejerce un juicio hacia su pueblo. Dice el versículo 45, por tanto, hombres justos las juzgarán según la ley de las adúlteras y según la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y hay sangre en sus manos. Por lo que así ha dicho Jehová el Señor, yo haré subir contra ellas tropas, las entregaré a la turbación y la rapiña, las turbas las apedrearán y las atravesarán con sus espadas, matarán a sus hijos y a sus hijas e incendiarán sus casas. Así haré cesar la lujuria de la tierra, escarmentarán todas las mujeres y no harán según vuestras perversidades y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades y pagaréis los pecados de vuestra idolatría y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y se describe entonces que el Señor iba a permitir el escarnio del pueblo de Dios. Y se describe cómo Dios iba a traer ese juicio. Y recuerda que al final de cuentas el juicio de Dios revela que Él toma muy en serio el pecado que nosotros cometemos. Necesitamos nosotros detenernos, observar la vida y aprovechar que todavía estamos en este momento de la misericordia de Dios. Aprovechar que todavía estamos en este momento donde la gracia de nuestro Dios todavía se mantiene abierta para aquel que decide regresar, ¿verdad? Y cambiar la vida. Sabes, la disciplina de Dios es ese amor que al final el Señor nos muestra para que nosotros podamos regresar nuevamente a Él y reconocer nuestra necesidad de este Dios amoroso. Creo que el libro de Ezequiel es un libro muy confrontativo, donde el profeta habla una palabra muy directa, pero sabes, es sencillamente para hacernos reconocer nuestra necesidad de Dios y sabes, no retardarnos más y entonces regresar a nuestro Dios maravilloso. Sería hermoso que tú en este día pues decidas examinar tu vida y a la luz de la palabra del Señor, sin ningún tipo de cortapisas, pues reconocernos necesitados de Él y, sabes, sencillamente regresar a Él y comenzar de nuevo si nos hemos descuidado, si nos hemos enfriado o si nos hemos desviado del camino que el Señor nos está ofreciendo. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.